Saludos, esto es De la Palabra al Verso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva entrega del programa de radio que la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso realiza y produce para todos ustedes a través de las ondas de Radio Galdar. Un jueves más, hoy jueves 16 de mayo, son un poquito más de las 7:30 de la tarde, aquí estaremos en directo a través de las ondas de Radio Galdar, como digo, de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche, así que no te pierdas nada de lo que te vamos a contar en estas próximas 2 horas. En primer lugar, agradecer una vez más, como siempre, a Gilberto Candelaria por estar al otro lado de la pecera, haciendo que todo esto sea posible, que salga en YouTube, que salga en directo a través de las ondas. Recuerda que nos puedes escuchar en directo en Galdar, galdar.es/radio. La que les habla Josefa Molina. Bueno, y les voy a contar la intensidad, el contenido que tenemos en el programa de hoy, porque la verdad que va a ser bastante intenso. Viene cargadito de contenido literario, de novelas, de música, de literatura, de libros. Siempre, como saben, en este espacio siempre procuramos que en estas 2 horas, estos 120 minutos de literatura hecha radio, de radio y hecha literatura para todos ustedes, aquí a través de la sonda de Radio Galdar, pues traerles siempre un contenido que les resulte novedoso, que les resulte atractivo y sobre todo que les anime a adentrarse en el mundo mágico de la literatura. Recuerden que pueden escuchar este programa el primer y tercer jueves de cada mes en directo en Radio Galdar, pero en redifusión a través de las ondas de las radios amigas, Radio Agaete, Radio Aruca, Radio Terror, Radio Moria y Radio Valsequillo. Contenido. Pues en la primera parte del programa vamos a charlar con el traductor y editor Federico Vivanco sobre una antología muy especial que nos va a acercar a la literatura que se realiza en el continente africano, aquí a tan solo unos kilómetros de Canarias, a la literatura que se realiza, sobre todo la literatura con voz de mujer. Se llama el libro Ellas también cuentan, se lo voy a mostrar, y se trata de una antología inédita de narrativa breve y poesía de escritoras africanas de expresión inglesa. Federico Vivanco, en un ratito hablaremos con él. Además, conversaremos con el catedrático de Lengua Española del Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna y director de la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno, Marcial Morera Pérez, que nos adentrará en los objetivos de la cátedra dedicada a la figura y a la obra del intelectual de Bilbao, Miguel de Unamuno. Y en la última parte del programa nos adentraremos en la sección que realizamos en colaboración con la editorial BGR, en la sección Conexión BGR. Nos adentraremos con la autora de Bolivia, Angélica Guzmán Reque, autora de un libro muy singular titulado Críticas y Reflexiones Terror, que estará disponible a través de la editorial BGR a partir del próximo mes de junio. Por su parte, en su sección de Momentos Cualivetales, Roberto Iglesias, compañero Roberto Iglesias, nos adentrará en diferentes, nos tiene preparado diferentes contenidos a lo largo de todo el programa de hoy, entre ellos, bueno, la Feria del Cómic que se está realizando, que se ha realizado en estos días. Él profundizará en esta feria, pero además, lo demás lo voy a dejar para que ustedes disfruten de la sorpresa que es escuchar narrar a Roberto Iglesias. Recuerde que el programa de La Palabra al Verso lo pueden escuchar, como digo, a través de la web de Radio Galdar, a través de YouTube, pero también nos pueden escuchar en la sección de Escúchanos de nuestro blog, palabrayverso.com. Ahí en la sección de Escucha, ahí pueden encontrar todos los programas emitidos hasta el momento en estas 9 temporadas que estamos aquí en directo en De la Palabra al Verso en Radio Galdar.
Y si lo prefieres, pues te puedes registrar o inscribirte en el iVoox, en el podcast Palabra y Verso. También se emite también a través de Radio Galda. Bueno, de ahí lo tienes el programa y lo puedes escuchar pues cuando te apetezca. Oye, pues si estás, no sé, esperando en la parada de guaguas o limpiando la casa o yo qué sé, haciendo lo que hiciste, o tirada en la playa también puede ser. Te pones el programa y puedes escuchar estas 2 horitas hechas de radio, estas 2 horitas de radio hecha literatura o de literatura hecha radio aquí en De la Palabra al Verso. Comencemos. Y esta música maravillosa que suena y que nos va a acompañar durante las 2 próximas horas, bueno, la ha traído adrede porque es una compositora, cantante, instrumentista de origen gambiano e inglés. Sona Yubarted. Ella es nacida en Londres en octubre de 1983. De madre inglesa y padre gambiano, es la primera instrumentista profesional de kora. Kora es un instrumento generalmente de 20 o 21 cuerdas, mezcla de arpa y laúd. Ahí lo pueden escuchar de fondo, que bien suena. Bueno, el kora es un instrumento tradicional de países africanos como Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau y Senegal. La kora es un elemento importante de la cultura de los pueblos mandinga de África Occidental, y tocarla solo estaba reservado para los griots. Sona proviene de una de las principales líneas griot de África Occidental y es la primera mujer miembro de esta familia en tocar este instrumento en público. Antes que ella, la práctica del instrumento se transmitía exclusivamente de padres a hijos. Bueno, Sona ha roto una línea cultural de su pueblo, de su propia familia, y nos ofrece con maestría el sonido de la kora, de la que vamos a disfrutar durante todo el programa de hoy. Música africana para un programa también marcado con un contenido muy africano, sobre todo en la primera parte del programa. Sona Yubarted. Vamos a disfrutar de su música.
Maravillosa, maravillosa la música de Sonoyo Harter, que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa de hoy, de este jueves 16 de mayo, aquí en De la Palabra al Verso, en Radio Galdar. Hace un tiempito tuve la oportunidad maravillosa de formar, de asistir a un curso de formación, a un curso de difusión sobre la obra de la literatura, sobre las obras de la literatura africana con voces femeninas. Algo muy poco inusual, sobre todo porque teniendo en cuenta que estamos en Canarias y que conocemos muy poco la literatura africana en general, pero la literatura africana hecha por mujeres, de creadoras, de poetas y novelistas africanas, mujeres, es todavía bastante más difícil de conocer y bastante más desconocido. Valga un poco la redundancia, para la ciudadanía en general y para el público lector en particular. Para hablar precisamente de esta antología, ellas también cuentan una antología que es la primera antología que se realiza de relatos cortos y poesía anglo-africana. Vamos a hablar con el editor, filólogo inglés y doctor en estudios literarios centrados en la literatura africana de expresión inglesa en la Universidad de Málaga, Federico Vivianco. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mil gracias por acompañarnos en este ratito aquí en De la Palabra al Verso, en este programa. Gracias a vosotros, en realidad, por la invitación. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta antología? Yo te reconozco, bueno, ya te lo he comentado por privado, pero te reconozco que a mí me ha parecido magnífica la idea, pero sobre todo porque bueno, personalmente desconocía cualquier acercamiento a la literatura africana en general, no solo africana. Exacto. No solo africana con voz femenina, que más todavía más desconocida, pero ¿cómo surgió esta iniciativa? De ellas también cuentan. Pues esto surgió más o menos en el año 2012. Yo estaba trabajando para la Oficina de Asilados y Refugiados aquí en Madrid. Uh-huh. Y yo en ese momento estaba leyendo mucha literatura afroamericana, mucha literatura chicana, postcolonialista, y justo en esta Oficina de Asilados y Refugiados tenía, el 98% de peticionantes de asilo eran africanos. Uh-huh. Entonces veía en las entrevistas que tenía con ellos una destreza oral, una destreza increíble a la hora de relatar sus historias. Y claro, siendo filólogo inglés, me pregunté si en estos 19, 20 países angloparlantes había una literatura africana, porque yo también era muy ignorante con relación a este tema. Sí. Claro, estamos hablando de hace 11, 12 años atrás, y claro, me encontré con un panorama completamente desconocido, ¿no? Para mí, al que podía tener acceso, ¿no? En lengua inglesa, por suerte. Pero, claro, a la hora de poder compartir esto con mi círculo de amigos, familia, era imposible porque eran muy pocos los títulos que se habían traducido a la lengua castellana hasta el día de la fecha. Uh-huh. Entonces, claro, fue una idea descabellada, como siempre la mía, de decir, necesito difundir estas letras, necesito difundir sobre todo sus autoras, que son las que no están visibilizadas. Sí. Estamos hablando año 11, año 12... porque en el 2017 el panorama cambió gracias a Chimamanda Adichie, pero en esa época imperaba esa necesidad, ¿no? De poder compartir estas letras, esta escritura, estos relatos con mi comunidad. Entonces dije, se me ocurrió documentarme, leer. Estuve como 1 año y medio leyendo unas 84 autoras, todas de relatos. Tenía ahí un Excel donde iba más o menos categorizando según la calidad, según la temática, el país, la generación, porque me encontraba también con 3 generaciones de autoras. Y dije, voy a ponerme en contacto con ellas, seleccioné 20 autoras y estuvimos trabajando con ellas, con los textos, yo con la parte de derechos, la parte de traducción, la parte de edición, hacerte una introducción y hacer un panorama también, ¿no? Introductorio, porque era como completamente desconocido para nosotros, para los lectores hispanosparlantes. Entonces, surgió por esa necesidad que tenía yo de difundir y de poder ser canal de difusión de estas autoras en África, aquí en España. Luego, este proyecto duró unos 4 años. Gracias al apoyo de Casa África y de la editorial Baile del Sol pudimos sacarlo adelante en el 2017. Uh-huh. Después, en el 18 se publicó en México y el año pasado, el año pasado se publicó una edición más escueta en Argentina. Así que la verdad que lo que surgió como algo descabellado, algo como irrisorio y loco, al final tuvo muchísima difusión y sigue teniendo hoy en día también difusión ahora en Latinoamérica. Se publicó también en Chile y hace poquito en Perú. Así que la verdad que estoy
después de 6 años muy contento porque esa gente que se reía de mí por esa locura, ¿no? De gastar 4 años de mi tiempo en publicar y traducir autoras africanas, como que se dieron cuenta de que no, que esto es algo sumamente necesario, interesante y bueno, está abriendo puertas también y ventanas quizá también a otros lectores, ¿no? Ampliar un poco también el espectro que tenemos en cuanto a la lectura. Uh-huh. Sí. Yo no diría gastar, yo diría invertir, porque ese esfuerzo que has hecho de 4 años trabajando para poder sacar esta antología, a mí personalmente como lectora me ha encantado, porque he descubierto una literatura totalmente diferente a la que yo leo normalmente, y además una literatura con mucha magia, tanto en la poesía como en la narrativa, y me parece fascinante, y sobre todo me parece fascinante como lectora, pero luego también me planteo que por qué hemos tardado tanto en que aparezca un loco, como dices tú, ¿no? Que se te ocurra esta locura de pronto que aparezca Federico Vivanco y diga, pues no, vamos a hacerlo. ¿Cómo se ha tardado tanto? Sobre todo para Canarias, ¿no? Nosotros aquí que estamos hablando de la isla de Gran Canaria, ¿cómo que tenemos tan cerca África? ¿Cómo hemos tardado tanto en llegar a esta literatura? Es por el simple hecho de que todo aquello que es desconocido nos da miedo. Esa es la realidad. Todo lo que sea de afuera, distinto a nosotros, nos da miedo. Estamos en una generación donde queremos todo ya, no queremos invertir tiempo en leer cosas desconocidas, ni tampoco interesarnos en cosas desconocidas. A esto se le suman todos los estereotipos que giran alrededor de África, todas esas ideas preconcebidas que ha alimentado Occidente, el periodismo, la literatura occidental, la literatura canónica. Es decir, hay muchísimas situaciones que han hecho de que estas literaturas sean desconocidas, porque no es que sea una literatura que está recién naciendo en África, no. Obviamente en los años 50 del siglo pasado empiezan a florecer estas literaturas en lenguas europeas, pero previo a esto teníamos otras literaturas orales u otras literaturas en lenguas vernáculas. Entonces, lamentablemente es una cuestión ya racial, una cuestión de estereotipos y de estas ideas preconcebidas que han hecho que nosotros no nos acerquemos al continente africano y que tengamos esa idea, ¿no? Esa idea completamente errónea de que no hay una literatura en ese continente. Ese es el gran problema. Y también lo he visto en la universidad, yo estudiando filología inglesa, no teníamos autores africanos. Ahí está. Solo estudiábamos, claro, las grandes potencias como Estados Unidos e Inglaterra, como literaturas canónicas, pero se dejaban las literaturas de los márgenes de los otros 20 países angloparlantes africanos, por ejemplo. Claro, claro. Y además con un plus que es que se trate de voces femeninas, que ya de por sí la llegada a la literatura de la mujer ha sido bastante más tardía y obviada, porque ha existido siempre, las mujeres siempre hemos escrito, pero que además sea de obras femeninas, de autoras femeninas, todavía como más novedoso. Y me imagino que para ti además ha sido también como más complicado, ¿no? Acceder a ellas, a ese trabajo, ¿cómo ha sido ese proceso? Fue muy difícil porque no tenía los textos originales en inglés. Yo lo que hacía era comprar antologías de relatos cortos o narrativas breves, las compraba en Inglaterra o en Estados Unidos, y luego hacía una criba, una lectura, por eso estuve 1 año y medio, pero también veía que según críticos africanos también se había relegado lo que es la literatura escrita por mujeres en África. Siempre estaban como estas figuras masculinas como Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong'o, Abdulrazak Gurnah, Coetzee. Entonces también ellas se sentían dentro de África, ¿no? Como un poco con esta ostricidad, ¿no? Esta forma de apartar al género femenino por considerarlas inferiores y también inferiores en su escritura y literatura. Y como a mí siempre me gustó la literatura de género y sobre todo la literatura afroamericana escrita por mujeres, dije, bueno, pues si voy a publicar algo que sea, lógicamente, que sea de escritura, ¿no?, de mujeres africanas. Entonces, para mí era una necesidad no solamente transportar esto a la lengua española, sino también que sea del género femenino. Además, estamos hablando no solo, hay narrativa, pero también hay poesía. Yo no sé si, a ver, te voy a hacer una pregunta que me imagino que tú como estudiosa y especialista en el tema, pero no sé si las temáticas que abordan estas autoras en sus textos
Yo me imagino que habrá mucho también de eso, ¿no? De sentirse del ostracismo que viven. Hablará mucho estoy aventurándome, hablará mucho de violencia de género, me imagino. Hablará mucho de ese tipo de situación, de vivir en una sociedad patriarcal, ¿no? Como es también la africana, ¿no? Digo, Sí, ¿o no? sí, hay una crítica social, hay un gran tinte de crítica social que impera mucho en la poesía. Es una poesía de verso libre, no es una poesía a la que quizás la gente está acostumbrada o piensa que es la poesía, ¿no? Con esa métrica y esa formalidad. No, África tiene justamente esta narrativa oral, esta literatura oral, oratura que se refleja luego en la poesía. Es una poesía muy accesible, muy fácil de leer, y como te comentaba, tiene esos tintes de crítica social que no solamente va con relación a la mujer, el aborto, la violación, sino también quizá las tradiciones, las cosas que se han perdido, ¿no? Por el colonialismo, el patriarcado, no solamente el patriarcado africano, sino también el patriarcado que se recibió a raíz del colonialismo. Entonces, sí, es muy variopinta y bueno, toca distintas temáticas. El tema, sí, la maternidad, los hijos, sí, la migración, pero bueno, sobre todo haciendo crítica social. No sé, ¿cómo dirías tú? Si tuvieras que definir o poner algún adjetivo o algo parecido o alguna forma de clasificar, es que no me gusta tampoco utilizar esta palabra, pero bueno, alguna forma de dárselo a entender a otras personas que nunca se han acercado a la literatura africana, y sobre todo a la literatura africana femenina, de autoría femenina, ¿cómo las clasificarías? ¿Qué dirías de ella? Yo simplemente le pondría la etiqueta de literatura, nada más. Sí. Está escrito así por mujeres subsaharianas, negras, africanas, que bueno, puede dar muchísimas categorías, ¿no? Angloparlantes, ibo-parlante, hausa-parlante, pero en realidad es literatura, como cualquier otra literatura. Claro. Y mucha gente que se acerca a esta literatura africana se sorprende a veces de la cercanía que tenemos nosotros con esa literatura y con esas situaciones. O mucha gente me dice, no, mi madre ha vivido esta situación, claro, de tener que pedir permiso para poder abrir una cuenta bancaria o para pedir un pasaporte, o es decir, yo he tenido que trabajar en el campo, yo he venido de tal poblado, a Madrid a trabajar a los 12, 13 años, o he tenido un matrimonio también concertado. Entonces veo que muchas mujeres que leen esta literatura sí se sienten relacionadas con muchas mujeres africanas. Aquí en Europa hablamos de mujeres blancas europeas, pero más veo esas cercanías con las mujeres, por ejemplo, en México. He tenido la posibilidad de dar clases en México, dar esta antología también en clase, y las mujeres mexicanas también se sienten muy, muy relacionadas con estas mujeres africanas. Entonces, como que a veces vemos un abismo, ¿no?, de diferencial entre un continente y otro, y en realidad la situación de la mujer latinoamericana es muy parecida también a la que se puede ver reflejada en esta literatura. Entonces, sorprende mucho la cercanía que hay, y la gente no, claro, piensa que es algo completamente distinto. Claro, es lo que tendemos a pensar a priori, ¿no? Que hay una diferencia abismal porque son continentes diferentes, se supone que se hace una literatura diferente, y en el fondo estamos siempre hablando de, bueno, yo me acuerdo una vez hablando con un escritor que decía, si siempre estamos hablando de 4 temas universales, que es el amor, el desamor, la muerte y la vida, ¿no? Es decir, son temas que los que hablamos siempre de diferentes formas, con diferentes perspectivas, pero son los temas universales, que es los temas del ser humano, ¿no? Totalmente. Sí, es así. Y claro, y sobre todo cuando hablamos de literatura hecha después porque además son hechas por mujeres de autoría, claro, hay temas universales que compartimos todas las mujeres de este mundo, ¿no? Efectivamente. Que es estar sometidas a una sociedad heteropatriarcal y que bueno, en la que tú eres secundario, terciario o vamos, que eres la última parte de la sociedad, y sin embargo es el sostén real de la sociedad, porque en estos textos, de lo que he podido leer, de ellas también cuenta que bueno, que la mujer tiene un papel fundamental. Lo que pasa es que, digo, a nivel social, ¿no? Muchas veces es la persona que sostiene con su trabajo diario a una familia y una comunidad, ¿no? Sí, es el motor económico, y eso es algo de lo que no somos conscientes. No solamente el motor económico, sino también el motor educativo y cultural.
lamentablemente muchas mujeres tienen la responsabilidad a través de sus labores económicas en pagar lo que son las tasas educativas de sus hijos. Porque eso es algo que se ocupa la mujer, no el hombre. Y en uno de los ensayos que está también en esta antología, que son los últimos 3 ensayos de Idi Amadioumi, ella afirma que el 85% de los ingresos económicos en África es gracias a la mujer. Claro. Hay un esfuerzo ahí siempre, una economía sumergida de manos femeninas que ha existido siempre en todas las sociedades, no solo en la africana, sino en todas las sociedades del mundo, ¿no? Que ha existido y sigue existiendo. Es decir, el mundo sigue funcionando así. Poco a poco somos más conscientes, pero el mundo sigue funcionando así. Yo no sé, Federico, si en la literatura africana actual, digo, por ejemplo, se conoce más en Europa, se está acercando, bueno, hay determinados, antes nombraba a varias autoras, pero hay determinadas autoras y autores que han acercado un poco la literatura africana y que están publicando ya en diferentes países, ¿no? En Francia, en Inglaterra. Sí, ha hecho un boom, por suerte, esta literatura. Bueno, ha sido tardía, ¿no?, el tema de la traducción. Es verdad que aquí en España sí se tradujo poquito a poco, no había tantos títulos como hay ahora. Esos títulos quedaron descatalogados, o quizá las 2 editoriales, que era la editorial El Cobre y el Aleph, quebraron, entonces quedaron también descatalogados todo lo que es el catálogo de autores africanos. Pero es verdad que a partir del 2017 todo este boom del feminismo ha hecho que saliesen muchos autores diaspóricos, sobre todo autoras diaspóricas, es decir, autoras como Chimamanda Adichie, Yaa Gyasi, que están en Estados Unidos o que están en Inglaterra, que han publicado, por suerte, en esos países occidentales, y eso ha hecho que muchas editoriales se interesaran en la traducción de esas escritoras diaspóricas. Y bueno, si bien podemos criticar a Chimamanda, ¿no?, de que comercializa mucho sus speech, ¿no?, sus ensayos, y que los tiene publicados en Amazon, y que todo lo que publica está todo traducido, y que es una realidad que gracias a Chimamanda ha acercado también a otras autoras y a otros lectores que han leído primero a Chimamanda, ¿no?, claro, y que luego han querido interesarse por otras autoras africanas. Porque la realidad es que cuando salgo de mi círculo, ¿no?, de gente africanista o de filólogos, y pregunto en la calle, cuando hablo de un autor africano, todos me nombran, ¿no?, a Chimamanda. Entonces, es verdad que también estos 2 últimos años, gracias a Abdulrazak Gurnah, se volvieron a reeditar después de 20 años sus 3 novelas, que ya habían sido publicadas aquí en España, que solo habían vendido 800 ejemplares, nada más. Y ahora está con Random House, y publicando en todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que esto es algo, bastante reciente, este florecimiento de la traducción de las literaturas aquí en España. Francia siempre apostó por la traducción y por la cultura, y poquito a poco hay otros países como México y Argentina que también están apostando, pero es bastante lento. Eso es algo muy, muy reciente de estos últimos 6-7 años. Sí, algo muy, muy actual, y todavía bastante desconocido, aunque cada vez, como dices tú, afortunadamente hay autoras que son como la cabeza, como la punta de lanza, que han ido abriendo el camino al resto de las autoras y autoras, a lo que es la literatura en general de autoras y autores en África. Si tuvieras que recomendar a las personas que nos están escuchando, nuestros escuchantes de La Palabra del Verso, alguna autora para iniciarse, digo autora porque prefiero que sea mujer, para iniciarse claro. Para iniciarse en la literatura africana, ¿qué autora le recomendarías para acercarse a ella? Pues autora, Chimamanda, que mucha gente ya conoce, sería una de las autoras. Petina Gapa tiene 2 novelas traducidas, sería una segunda autora que podría recomendar. Yaa Gyasi, de Ghana, también. Una de las madres de las literaturas africanas, que es Buchi Emecheta, tiene aquí en España Las Delicias de la Maternidad, que es uno de los libros más leídos dentro y fuera, ¿no?, de África cuando se trata de literatura de género africana. Las Delicias de la Maternidad, Buchi Emecheta. Son muchas autoras que podría recomendar, pero yo empezaría con Chimamanda, con Buchi, con Yaa Gyasi,
que tienen ahí un tinte un poco occidentalizado y quizás es un poco más fácil, ¿no? Lo que es la lectura. Y luego poquito a poco podemos adentrarnos en otras autoras, ¿no? Que son más, que están haciendo base, ¿no? En África. Pues Federico Vivanco, mil gracias. ¿Dónde podemos conseguir esta antología? Pues yo creo antología. En Canarias yo creo que es muy fácil localizarla, pero bueno. Sí, en Canarias es fácil, bueno, sí. Y aquí en España también. Lo más práctico quizás cuando nos metemos en la página de Baile del Sol, que es la editorial, Baile del Sol, tienen envíos gratuitos a lo que es España. Entonces, es la manera más fácil. Baile del Sol tiene en su página web un catálogo de literaturas africanas y otro catálogo editado por Casa África. Entonces, ahí tenéis dos opciones, con el gran apoyo que siempre ha hecho Casa África. Entonces ahí tenéis muchos autores y autoras, y bueno, obviamente también en ellas también cuentan. Pero mi recomendación más fácil quizás es si vamos a lo que es el catálogo de Baile del Sol, que es la editorial. Obviamente después en librerías también se puede conseguir o se puede encargar. Pero si queremos estar tranquilos en casa y pedirlo por internet y que nos llegue de manera gratuita, Baile del Sol. Ahí también tenemos una opción de Baile del Sol. Pues Federico Vivanco, filólogo, intérprete, traductor, antólogo de este maravilloso libro de antología inédita de narrativa breve de poesía y poesía. Ellas también cuentan. Mil gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en De la Palabra al Verso y oye, y enhorabuena por este esfuerzo y este trabajo. Muchísimas gracias a vosotras y gracias también por el apoyo y por la difusión de estas letras que son fundamentales. Un abrazo grande, Federico. Un abrazo, muy gracias, buenas buenas noches. noches. Hasta Adiós, luego. hasta Chao, luego. Chao. Gracias, chao.
sección de Momentos con Libertales hemos elegido esta noticia del diario de Tarragona.com del 5 de mayo de 2024, que está dedicado en su sección de cultura a hablar del cómic y que se titula así: arranca el cómic Barcelona 2024 con Ibáñez y Mad Max como protagonistas. Estudiantes y aficionados llenan la primera jornada del salón, que estrena un espacio dedicado a la fantasía. Noticia del 3 de mayo de 2024. Estudiantes de ilustración, diseño y caracterización, escolares, fans de manga y el anime y aficionados al mundo del cómic en general han llenado Fira Montjuïc en la jornada inaugural de la 42ª edición del cómic de Barcelona. Entre los platos fuertes de este año destaca la exposición protagonizada por Francisco Ibáñez u otra sobre Mad Max. La gran feria del sector reúne a más de 200 expositores e incluye un nuevo espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Todo ello en una edición que aspira a alcanzar los 110.000 asistentes del pasado año. Estamos a pleno rendimiento y tenemos más expositores. Hemos ido arrancando y estamos consolidándonos después de la pandemia, aseguró el director general del Ficocomic, Meritxell Puig. Desde primera hora de la mañana, decenas de personas han hecho cola en la avenida María Cristina para disfrutar de la 42ª edición del cómic de Barcelona. La mayoría eran escolares de toda Cataluña, así como estudiantes de ilustración, diseño, caracterización, pero también se han acercado aficionados al cómic y fans del manga y del anime. El salón ofrece este año un amplio abanico de actividades que podrán los artistas en el centro, con numerosos encuentros, sesiones de firmas, muestras, charlas, talleres, proyecciones y juegos, entre otros. Homenaje a Francisco Ibáñez. Meritxell Puig, directora general del Ficomic, ha explicado que las exposiciones vuelven a tener un papel protagonista de la edición de este 2024. Entre ellas sobresale la que los organizadores han dedicado al desaparecido Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón, fallecido a mediados de julio del 2023. Esta propuesta ha permitido a los amantes de este autor reencontrarse con estos entrañables personajes y adentrarse en la alocada comunidad de vecinos de 13 Rue del Percebe. Jaume, un visitante que este viernes ha recorrido el espacio, ha destacado la calidad de esta muestra, que desde su punto de vista es un viaje al pasado en toda regla. En esta misma línea se expresó Marc, un vecino de Barcelona que aprovechó su mañana de fiesta para visitar el salón. Lo primero que he hecho es venir a ver la exposición de Mad Max, porque soy un gran fan, ha apuntado el hombre, que ha considerado que esta propuesta, que agrupa artistas de varias generaciones pertenecientes al ámbito del cómic y de la ilustración, es muy útil para acercar al público joven a este impresionante mundo imaginario. Inspiración para futuros artistas. Entre las personas que han pasado por la feria estaban muchos estudiantes de ilustración, diseño y también caracterización que han acudido en grupo. Hemos venido porque para nosotros es una oportunidad para ver cómo trabajan los artistas y descubrir a algunos que no conocíamos, ha comentado Sandra, una estudiante de ilustración de la escuela Josu. En esta línea se ha expresado Ángel, un compañero de esta joven que ha dicho que ha analizado el trabajo de otros, se pueden aprender mucho y descubrir soluciones innovadoras. Por su parte, Isabel, una estudiante de caracterización que ha venido a la feria disfrazada de un personaje de Resident Evil Village, ha explicado que los cómics son claves en la creación de personajes y ha asegurado que este tipo de encuentros son mucho útiles. Estreno de la nueva sección Utopía. Otra de las novedades de la presente edición es el nuevo espacio Utopía, dedicado a la fantasía y a la ciencia ficción, con editoriales especializadas en este género como Minotauro o Puck. En este sentido, Utopía se une a secciones consolidadas como Comic Vision o Comic Fantasy. Por otro lado, el cine tiene un gran protagonismo en esta edición. El auditorio crece en su programación, ampliando su oferta con colaboraciones con el Festival de Sitges, con quien el Salón impulsa un ciclo de cine fantástico. También se destina buena parte del tiempo a proyectar cine de animación, con películas como Robot Dreams o Dispararon al pianista. Y hasta aquí la sección dedicada al cómic de Barcelona de 2024.
Aye senengone katole kasi mama Lanaya ngane ya sene ya uni kanda ya ngala yeso gulula ibanaya Duniana ni banaya tatentuke mansoye Duniana ni banaya tatentuke famana ye ni ala masabatentu sinala faroke ya ila banaya do banaya lanayana Banaya, lanayana, mansaya winimana, banaya, lanayana, banaya, lanayana, kanaya winimana, banaya, lanayana.
El próximo mes de junio se pone ya, aunque ya está ahora mismo, está en preventa, pero se pone ya a la venta, ya lo tiempo de tener disponible en sus aparatos electrónicos, en su tablet, en su móvil, en su ordenador, pues a través de la biblioteca Kindle, un libro muy singular, que ahora mismo, como digo, está en preventa, así que todavía tiene la oportunidad de hacérselo y estar ahí ya para cuando sea publicado, puede ser los primeros en poder echarle un vistazo a estas crónicas, a estas críticas y reflexiones de terror que publica Editorial BGR. Estamos en la sección de Conexión BGR, que es una sección que realizamos en especial colaboración con Editorial BGR. Y tenemos al otro lado del teléfono, del WhatsApp, tenemos al otro lado del WhatsApp desde Bolivia a la autora de esta crítica y reflexiones terror, Angélica Guzmán Reque. Buenas noches, Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, yo muy bien. Acá con un poco de frío porque ya es temporada de frío, entonces ya hay momentos en que nos hace frío. Claro. Pero bien. Aquí es buenas noches, ahí es bueno mediodía, ¿no? Más o menos. Sí, mediodía, sí. Estamos en mediodía. Vale. Angélica. Vos estás en la tarde, ¿no? Claro, en la tardecita. La tarde-noche, vamos ya. Yeah. Angélica, voy a presentarte brevemente para los escuchantes de Radio Galdar. Angélica Guzmán Reque es autora boliviana, autora de literatura infantil y juvenil, docente en lengua castellana y literatura, licenciada en psicopedagogía, diplomada de educación superior y máster en escritura creativa, miembro activa de organizaciones literarias locales, nacionales e internacionales, autora de cuentos, leyendas, poesía, novelas cortas infantiles y juveniles. Bueno, forma parte de numerosas antologías de literatura, de ensayos, de cuentos, de poesía, y bueno, que tiene en su haber tiene la publicación de una veintena de obras literarias y también de investigación literaria y de crítica literaria, que es el caso que nos reúne hoy, ¿no, Angélica? Estas críticas y reflexiones sobre el terror. Sí, así es, nos reúne eso, que sobre el trabajo ese, sobre la literatura del terror, que realmente es un género apasionante para mí, nuevo, porque generalmente yo huía del terror, pero me llamó tanto la atención y realmente te atrapa este tipo de obras que son muy fascinantes, son misteriosas, pero son obras que realmente valen la pena leerlo porque ahí uno va conociendo la interioridad y la mente de las personas, ¿no? De qué manera se va formando esa mente a través de unas veces de lo que puede ver y otras veces va formándose en su propio interior, ¿no? Entonces, son realmente apasionantes y es una lectura que agrada y creo que ahora está muy de moda entre los jóvenes, sobre todo, ¿no? Ajá. ¿Cómo surgió la iniciativa de realizar de reunir en este libro todas estas críticas y reflexiones? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Ya, bueno, cuando yo leí que por entonces era Ulises, que nos enviaba, publicaba las obras de terror, entonces yo le dije si me podría enviar y ver que si yo podía hacer una crítica, hacer reseñas de estas obras. Él gustoso me las envió y efectivamente empecé a leerlas y me llamó la atención. Como era un género nuevo que yo leía, también tuve que leer bastante acerca de ese misterio, acerca de la narrativa de este tipo de obras. Y me llamó la atención y realmente lo hice porque me agradó. Para mí era una nueva alternativa de escribir, una nueva alternativa de leer. Y me agradó y lo hice. Así fue. Claro. Sí. ¿Y qué encontraste? Porque me estabas comentando que tú no te habías acercado mucho a este tipo de literatura y que sin embargo te ha gustado acercarte a ella. ¿Qué es lo que has encontrado de diferente? Sí. Claro que sí. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, jovencita yo, cuando alguien me invitaba a las películas de terror, sí. Yo iba, pero me quedaba tan impresionada que por meses no quería yo asomarme a ese tipo de películas porque realmente me impresionaban. Pero mira, con los libros, como te digo, en principio sí,
tuve una impresión, porque es una lectura diferente, es una narrativa que se va introduciendo poquito a poco hacia el misterio, y en la medida en que lees también va creciendo tu interés, y eso es lo admirable de estas obras magníficas, ¿no? De obras que son muy buenas, que ese increscendo que tiene de la narrativa, que te apasiona y te va introduciendo, y lo más sorprendente es ir cavilando, ir viendo cómo la mente humana puede trabajar de esa manera, porque yo pienso que sí, que hay mentes que se impresionan tanto de la realidad en que viven, que reaccionan de esa manera, ¿no? Hay algunas que me gustaron mucho. Hay un libro de los cuentos de mentes, porque tiene un guión ahí, de mentes, y también decía cuentos de mentes. Sí. Cómo esas ya no es lo externo, ya no es los aspectos de afuera que te llaman la atención, sino más bien van surgiendo de ti mismo, van surgiendo de la mente misma, ¿no? Claro, indudablemente tienen impresiones de afuera, pero cómo va surgiendo y cómo va manejándose la mente realmente en esa impresión y esa fantástica imaginación que tienen para poder ir analizando, ¿no? Analizando, y más que todo yo pienso que hasta un estudio de lo que podemos ser capaces nosotros dentro de la mente misma, ¿no? Entonces es apasionante, por eso es apasionante. Claro. Y en este conjunto de críticas, de reseñas literarias, hombre, yo me imagino que servirán un poco que actuarán un poco como guías para las personas que se vayan a acercar a las obras, ¿no? Pero también que servirán como una especie también de espacio para reflexionar sobre el género del terror, ¿no? Exacto, reflexionar acerca de lo que es el género, reflexionar acerca de lo fantástico que es fantástica que es la narrativa y la literatura, que tiene tantos caminos, tantos senderos en los que te puedes introducir, no siempre en el género que siempre decimos, ¿no? En el cuento o la novela, pero también hay este otro tipo de narrativa que llama la atención porque son aspectos nuevos, aspectos que vivimos, de alguna manera vivimos, y que se pueden analizar y se pueden ver, ¿no? Entonces, a mí me gusta desde ese punto de vista, ¿no? De la reflexión y de cómo vamos conociendo a la mente humana, ¿no? Porque hay elementos que a veces nosotros mismos, ¿no? Cuando nos da rabia algo o cuando nace, qué sé yo, el egoísmo, la envidia, ¿de qué manera puede surgir esos elementos en la mente, ¿no? Sin darnos cuenta. Claro. Entonces, esa reflexión yo creo que es muy positiva para todos, ¿no? Además, me imagino que al analizar todas estas obras habrás descubierto no solo la capacidad de imaginación de los autores y autores de las obras, sino también la indagación, la profundización sobre lo que es la mente humana y sobre lo que es también el tema de la maldad, ¿no? De cómo la maldad puede surgir en cualquier momento. Sí, y vemos ahora, ¿no? Bueno, las redes a veces nos presentan cada caso de extraordinario de maldad de la mente humana, que realmente existe, ¿no? Existe, no está lejos de conocerse. Y tampoco nosotros nos conocemos hasta qué punto y en qué momento podemos reaccionar de esa manera. Claro. Pero para eso está la reflexión y de saber hasta dónde podemos o no podemos, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexión yo creo que nos lleva a estas obras. Y es un momento propicio, ¿no? Porque tú sabes que la humanidad está marchando por uno y otro lado. Entonces, tiene que reflexionarse y tiene que verse toda esa realidad. ¿Tú crees que la literatura de terror, digamos, que está en algún momento, tú como lo percibes como lectora, ¿no? Que te acabas de iniciar un poco también en este tipo de literatura de género, en un momento de viviendo como una especie de boom, porque yo veo que hay mucha literatura que se está haciendo de terror, de thriller,
no lo sé, yo lo concibo como que está como muy de moda, digamos, ¿no? Tú no sé cómo tú lo ves. Sí, yo creo que sí, que es como un boom, ¿no? Eso me han dicho varias personas a los que simplemente, bueno, les mandé el título, pero todavía no lo leyeron y me pidieron de qué manera pueden introducirse. Y ellos me dijeron, es gente que tiene bastante trayectoria literaria, me decía que efectivamente es un boom nuevo, es una nueva forma de ver la literatura y sobre todo de escribir, ¿no? De escribir estos aspectos que están manejándose en la humanidad. Entonces, creo que sí, sobre todo en los jóvenes. Claro. ¿No? Los jóvenes que siempre indagan y buscan, ¿no? Estas cosas nuevas. Entonces, yo creo que sí, que se va a dar, ¿no? Se va a dar y va a ser bueno, por ejemplo, la minificción, también ahí se puede dar lo tétrico, ¿no? Lo escabroso de la mente humana se da. Entonces está presente todo esto, sí. Claro, porque la literatura, al fin y al cabo, es un producto de la imaginación humana y bueno, y la literatura tiene todo lo nuestro, tanto de los autores y de las autores, tanto lo bueno como lo malo. Es decir, que ahí aflora todo, ¿no? No, claro que sí, así es porque no solamente podemos escribir lo bonito, lo bueno, ¿no? También tenemos que ver todos estos aspectos para, precisamente como decía, la reflexión que debe darse en el género humano. Tiene que darse necesariamente para que el mundo también busque la paz y encuentre esos caminitos que a veces son escabrosos, pero aunque pocos se dan, pero hay que reflexionar, hay que verlo, ¿no? Y la literatura es propicia, la literatura tiene un campo tan amplio, que eso es lo maravilloso del arte de la literatura. Eso es. Claro que sí. Yo me imagino, Angélica, que en estas críticas y reflexiones sobre el terror habrás encontrado muchas perspectivas diferentes, no solo de enfrentarse los autores a la creación literaria en sí, sino además también muchas cuestiones de calado filosófico, ¿no? Y de forma de reflexiones filosóficas sobre la sociedad, sobre la propia emoción del miedo, sobre la empatía, sobre la bondad, sobre, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? Exacto. Sí, exacto, esos valores que deben darse, que cuando lees o ves, hay una obra, por ejemplo, Tu cadáver sobre la nieve, si no me equivoco bien el título, como una persona amigable, una persona que colabora y que siempre está ahí como tu amiga, indudablemente, como después eso no era amistad, sino era más bien una enemistad y una antipatía que te lleva hasta la muerte, ¿no? Hasta desesperarte dentro de tu realidad. Entonces yo creo que sí hace falta, y es bueno que filosóficamente la persona reaccione y vea hasta qué punto tiene a su lado o tiene a su alrededor gente que sí le hace bien, pero también gente que sí puede hacerle mal. Y sí puede colaborar para contribuir para que ese ser pueda cambiar de alguna manera también, ¿no? Entonces son caminos, son senderos que realmente son así. La vida es así. Sí. Esta obra también de reseñas literarias se suma a la de Senderos Literarios, que también tienes tú, de tu autoría dentro de Editorial BGR. ¿Cómo ha sido esta experiencia de sumarte y de animarte a hacer otra vez una colección de reseñas? ¿Cómo está siendo la experiencia para ti a nivel personal? Sí, no, yo realmente he encontrado hacer las reseñas. Era un género que siempre me había llamado la atención, lo que de la crítica y la reseña desde antes. Entonces, cuando hice este curso de escritura creativa, hubo un docente que nos dio este tipo de literatura de la reflexión y del análisis. Entonces a mí me apasionó y cuando se dio esta posibilidad con BGR, no, para mí fue maravilloso. Entonces empecé y ahora
me encanta hacerlo. Yo siempre estoy con las obras y obras que se publica, pues la leo y la hago porque me gusta hacerlo y siempre desde el punto de vista positivo, ¿no? Me gusta siempre indagar lo positivo, no dejar a un lado lo negativo, porque si algo es dañino en la literatura es la crítica negativa, ¿no? Entonces yo evito eso en lo posible y me voy hacia estos aspectos positivos, porque todo libro tiene, ¿no? Tiene su elemento positivo y hay que aprovecharlo. Pues claro que sí, claro que sí. Pues Angélica. Claro, y los tuyos, por ejemplo, con las obras que tú me enviaste, que son breves, pero también tienen mucho significado, ¿no? Tiene bastante. Sí. Y sobre todo desde el espíritu femenino, ¿no? Que eso es lo maravilloso. Claro que sí. Pues Angélica Guzmán Reque, mil gracias por estar con nosotros. Tengo que decir a los escuchantes de Radio Galdar que de La Palabra al Verso, nuestro programa de La Palabra al Verso, que bueno, que se pueden hacer, ahora mismo está en preventa hasta, bueno, en breve, hasta el 1 de junio, que ya saldrá, que ya lo tendrán disponibles en su biblioteca Kindle, así que se pueden acercar a la editorial BGR y buscar el libro Críticas y Reflexiones Terror de Angélica Guzmán Reque y luego disfrutar de esta reseña de estos libros del género de terror que bueno, que a mí personalmente me gustan mucho. Además la colección que dirigía Ulises Paniagua, pues una colección maravillosa, con unos autores espléndidos, así que a disfrutarlo mucho su lectura. Así es. Bueno, muchas gracias, Josefa. Un abrazo grande. Les va a gustar. Seguro. Un abrazo para ti, igualmente. Seguro que sí. Pues Angélica Guzmán Reque, mil gracias por estar en nuestro programa desde Bolivia. Y nada, a disfrutar ahí del día y del fresquito. Sí, así es. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Chao. Igualmente. Chao. Kabiro barakata kende kele tumengi tenyusu ya bangu King
Un navío regresaba al puerto después de dar la vuelta al mundo. El tiempo era bueno y todos los pasajeros estaban en el puente. Entre las personas, un mono, con sus gestos y sus saltos, era la diversión de todos. Aquel mono, viendo que era objeto de las miradas generales, cada vez hacía más gestos, daba más saltos y se burlaba de las personas, imitándolas. De pronto, saltó sobre un muchacho de 12 años, hijo del capitán del barco, le quitó el sombrero, se lo puso en la cabeza y gateó por el mástil. Todo el mundo reía, pero el niño, con la cabeza al aire, no sabía qué hacer, si imitarlos o llorar. El mono tomó asiento en la cofa y con los dientes y las uñas empezó a romper el sombrero. Si hubiera dicho que su objeto era provocar la cólera del niño al ver los signos que le hacía mientras le mostraba la prenda. El jovenzuelo lo amenazaba, lo injuriaba, pero el mono seguía su obra. Los marineros reían. De pronto el muchacho se puso rojo de cólera. Luego, despojándose de alguna ropa, se lanzó tras el mono. De un salto estuvo a su lado, pero el animal, más ágil y más diestro, se le escapó. «¡No te irás!», gritó el muchacho, trepando por donde él. El mono lo hacía subir, subir, pero el niño no renunciaba a la lucha. En la cima del mástil, el mono, sosteniéndose de una cuerda con una mano, con la otra colgó el sombrero en la más elevada cofa y desde allí se echó a reír mostrando los dientes. Del mástil donde estaba colgado el sombrero había más de 2 metros, por lo tanto no podía cogerlo sin grandísimo peligro. Todo el mundo reía viendo la lucha del pequeño contra el animal, pero al ver que el niño dejaba la cuerda y se ponía sobre la cofa, los marineros quedaron paralizados por el espanto. Un falso movimiento y caería al puente. Aun cuando cogiera el sombrero, no conseguiría bajar. Todos esperaban ansiosamente el resultado de aquello. De repente, alguien lanzó un grito de espanto. El niño miró abajo y vaciló. En aquel momento, el capitán del barco, el padre del niño, salió de su camarote llevando en la mano una escopeta para matar gaviotas. Vio a su hijo en el mástil y apuntándole inmediatamente exclamó: «¡Al agua! ¡Al agua o te mato!». El niño vacilaba sin comprender. «¡Salta o te mato!». 1, 2, y en el momento en el que el capitán gritaba 3, el niño se dejaba caer hacia el mar. Como una bala penetró su cuerpo en el agua, mas apenas lo habían cubierto las olas, cuando 20 bravos marineros lo seguían. En el espacio de 40 segundos, que parecieron un siglo a los espectadores, el cuerpo del muchacho apareció en la superficie. Lo transportaron al barco y algunos minutos después empezó a echar agua por la boca y respiró. Cuando su padre lo vio salvado, exhaló un grito, como si algo lo hubiese tenido ahogado, y escapó a su camarote. Fin. El Salto, León Tolstoy. Mama ke hitele yatina te futa tajalia sobe mato ninte buto itele yatina teye ninjali asilota kang futani na roma Barama
Rumia de volcán esta montaña, por la sed descarnada y tan desnuda, que la desolación contempla muda de esta isla sufrida y artimaña. La mar piedosa con su espuma baña las uñas de sus pies y la esquinuda camella rubia, allí la ulagadura ruda, en cuatro patas colosal araña. Peñas de gofio, pan en esqueleto, forma a sus hombres los demás contudo, y en este suelo de escoriales cueto, arraigado en las piedras, gris y enjuto, como pasó el abuelo, pasa el nieto, sin hojas, dando solo flor y fruto. Este poema que les acabo de recitar pertenece a este libro, se lo voy a mostrar, un libro maravilloso que es un estudio de Fuerteventura a París, diario íntimo de confinamiento y destierro, vertido en sonetos por Miguel de Unamuno. Es una obra de Miguel de Unamuno, pero está en este caso basada en la obra de Miguel de Unamuno, pero está en este caso, como digo, con estudio preliminar y nota de Marcial Morera, catedrático de la Lengua de España del Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna y director de Cátedra Cultural Miguel de Unamuno, con quien íbamos a hablar esta tarde, pero por unos problemas técnicos de conexión pues no hemos podido conectar con él. Entonces voy a explicarle un poco por qué he querido traer aquí a Marcial Morera, catedrático de la Universidad de La Laguna, y este libro, de Fuerteventura a París. Les cuento. Los pasados días, del 8 al 12 de abril, Fuerteventura acogió un curso muy especial, titulado Unamuno en Fuerteventura. Se trataron de 11 conferencias plenarias organizadas por la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno, un curso de carácter muy especial, muy íntegro, que se realizaba en conmemoración del centenario del destierro al que fue condenado Miguel de Unamuno, el intelectual vasco, por Primo de Rivera allá por 1924. Este mes de abril pasado, en este año 2024, se cumplía el centenario de este destierro. Un destierro que se le hizo a este miembro destacado de la generación del 98 y que hizo
que tanto hizo... Bueno, voy a leerlos por aquí un poco cuál fue el origen de este destierro. Cuando en el año 1924 arribaba don Miguel de Unamuno a Fuerteventura para cumplir la pena de confinamiento que le había impuesto el rey Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, que él apoyaba. Esta isla era considerada, Fuerteventura, digo, por propios y extraños, como un lugar maldito, por su aridez física y su consecuente pobreza material, y sus moradores como una especie de salvaje, dominados por el vicio de la pereza. De ahí el calificativo de la Cenicienta de Canarias, con que empezó a ser reconocida por entonces. 100 años después, esta visión peyorativa de Herbania y de sus hijos ha cambiado de forma radical, gracias a la poetización que de ella hizo el autor vasco en libros como De Fuerteventura a París, que es el que les traigo aquí hoy. Y también por multitud de artículos en prensa del intelectual vasco de Unamuno, en revistas como En Nuestro Clima, La Atlántida, Leche Letabaiba, La Olaga Majorera, donde este trozo de tierra canaria es presentada no como un desierto espiritual, sino como un oasis en el desierto de la civilización, y sus moradores no como degenerados trogloditas, sino como gente noble, que lejos del tiempo y de su cruel injuria, solo da flor y fruto. Estos son los conceptos que de Fuerteventura y su gente han terminado imponiéndose con el paso de los años y los que predominan en la actualidad tanto dentro como fuera de la isla. Fue por tanto don Miguel quien a base de fuerza liberadora de la poesía redimió a Fuerteventura de los prejuicios tradicionales que tanto habían desvirtuado su realidad interna y que tanto daño le habían hecho hasta bien entrado el siglo XX. Con ello se ponían de manifiesto dos cosas importantes. En primer lugar, que es la poesía la que inventa la realidad, como decía el mismo poeta. Y en segundo lugar, que en manos de don Miguel, la paradoja no era tanto recurso para jugar con las ideas y presumir de la originalidad, como recurso para establecer una verdad, la verdad. Para conmemorar precisamente el primer centenario de esta importante efeméride de la llegada del autor vasco a la isla de Fuerteventura, la Cátedra Miguel de Unamuno decidió organizar un curso especial bajo el título, como dije antes, Unamuno en Fuerteventura, que constó de 11 conferencias plenarias y que la verdad que fueron un maravilloso encuentro de autoras y de autores, sobre todo de estudiosos, sobre la obra de Miguel de Unamuno, en conferencias marcos, en charlas, en ponencias, en las que se hablaron de diferentes aspectos de la creación de Unamuno. Primero se hablaron de su visión de la propia Fuerteventura, de qué supuso para Unamuno el destierro de casi 4 meses en la isla de Fuerteventura por la dictadura de Primo de Rivera. Hay que recordar que luego le levantaron la presión internacional que se generó por tener a don Miguel de Unamuno tan alejado de la España, ¿no?, peninsular, en una isla de las Islas Canarias, la isla más alejada y más cerca de África de las Islas Canarias. Supuso todo un movimiento internacional de apoyo al propio intelectual que terminó originando que se le levantara el destierro, pero Unamuno no quiso volver a España. En ese momento Miguel de Unamuno era vicerrector de la Universidad de Salamanca y no quiso volver a España, sino cuando se le levantó el destierro, él se marchó para París y estuvo viviendo en París, creo que fueron 2 años, hasta que, y luego se fue acercando, primero estuvo viviendo en París, luego estuvo viviendo en Hendaya, hasta acercarse un poco así a la frontera con España, hasta que terminó la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces fue cuando él ya volvió a su Salamanca del Alma, donde estaba además su familia viviendo, y recobró su papel, su puesto como rector de la Universidad de Salamanca. Toda esta iniciativa para conmemorar el centenario del destierro de Unamuno en Fuerteventura y también todas las iniciativas que se han ido realizando estos años para atrás, de cursos especializados sobre la figura de Unamuno y su presencia y lo que supuso, tanto para la literatura local como para la literatura extranjera, lo que supuso su capacidad de creación como filósofo y como escritor, como literato, lo que supuso
también la relación, su figura literaria y su peso literario para la literatura hispanoamericana. Todo eso fueron algunos de los aspectos que se trataron durante estos días del 8 al 12 de abril, como digo, en el marco de este ciclo, Unamuno de Fuerteventura, del que tuve el placer, más que el placer, tuve el privilegio de asistir a estas charlas y enriquecerme enormemente, y sobre todo descubrir que don Miguel de Unamuno sigue siendo un gran desconocido para la literatura y para la filosofía de nuestro país. Es un autor sumamente nombrado, es un autor sumamente nombrado y reseñado para múltiples cosas, tanto en el ámbito de la filosofía como en el ámbito de la literatura. Justamente en este curso se planteó que por qué dentro del estudio de la carrera de filosofía no se estudiaba a Miguel de Unamuno, porque consideraron los filósofos, los catedráticos de filosofía, que don Miguel de Unamuno era sobre todo un escritor, y sin embargo tampoco se estudia como escritor porque se considera que es un filósofo. Es decir, dentro de las carreras, tanto de filología como de filosofía, no se termina de estudiar la obra de Miguel de Unamuno, un grande de la intelectualidad de nuestro país, que nos dejó, pero miles de artículos publicados en las prensas, de las principales prensas, revistas literarias de la época. Nos dejó centenares también de libros, novelas, poesía, ensayo. O sea, es una figura de un nivel tal que es totalmente desconocido, y sin embargo su figura siempre quiso ser utilizada tanto por el bando de la izquierda con política, digo en este caso, como de la derecha política, para acercarlo a su vera y para utilizarlo para sus fines. Y don Miguel de Unamuno era sobre todo una persona libre, una persona que nunca cayó, una persona que siempre dijo lo que pensaba y que nunca se afilió a ninguna ideología política, que valoraba la libertad del ser humano por encima de todo, y que esa era realmente su ideal, ¿no? Su ideario social y cultural y político, la libertad del hombre por encima de todo. Por eso se enfrentó tanto a la parte de izquierda de la República, a la Segunda República, como se enfrentó a la parte de derecha con los inicios del fascismo, de la dictadura de Franco, ¿no? Cuando fue también recluido en su domicilio por negarse, en aquella famosa escena de Salamanca, donde se le acusaba de ser un traidor al pueblo de España, ¿no? A España. Entonces fue, arrestado de forma domiciliaria en la casa del rector de la Universidad de Salamanca, donde terminó falleciendo en diciembre, el último día, el 31 de diciembre de 1936, justo en el momento que se iniciaba la Guerra Civil Española. La Cátedra Cultural de Miguel de Unamuno pues tiene el objetivo, como digo, de fomento y la promoción del conocimiento y estudio de la vida y obra de este destacado miembro de la generación del 98, que tanto hizo por Canarias las dos veces que por diferentes circunstancias pisó suelo insular. Primero, en 1910, como mantenedor de los Juegos Florales de las Palmas de Gran Canaria, y segundo, en el año 1924, desterrado por la figura de Primo de Rivera. Esta relación de Miguel de Unamuno y Canarias tuvo consecuencias muy profundas, tanto para el autor como para el propio archipiélago. Para el autor, porque el paisaje, el mar y la sociedad de las islas enriqueció hasta tal punto su obra poética, dramática, narrativa, filosófica, religiosa y política, que se puede hablar sin exageración de que hubo un antes y un después de Canarias en la obra unamuniana, como el mismo autor llegó a reconocer. Y para las islas, porque el escritor vasco nos proporcionó una potente interpretación poética de su paisaje, de su mar y de su gente en diversos artículos y poemarios, como de Fuerteventura a París, que tengo aquí al lado, o Alrededor del Estilo, etc. Que no solamente los redimió de la triste visión que se mantenía tradicionalmente de ellos me refiero desde fuera, se mantenía desde las islas, desde fuera, sino que también ejerció una poderísima influencia sobre diversos creadores de las islas, como Alonso Quesada, Agustín Espinosa, Domingo Rivero, Domingo Velázquez, Domingo Doreste, Manuel González Sosa, etc. Además que contribuyó a proyectarla más allá de las fronteras nacionales,
con Miguel de Unamuno, desde luego Fuerteventura, las Islas Canarias, pero Fuerteventura en concreto, quedó convertido en todo un símbolo del universo poético, del todo del universo poético en la que convirtió la isla de Fuerteventura don Miguel de Unamuno. Un personaje, un intelectual al que debemos acercarnos, al que es necesario conocer, porque es un gran desconocido. Para mí, asistir a este curso en Puerto Rosario en abril supuso un primer impacto, claro que supuso un primer impacto, porque me supuso conocer aspectos de la obra de Miguel de Unamuno que totalmente desconocida, y también descubrir que no he leído apenas nada de don Miguel de Unamuno. Me he leído alguna novela, algunos poemas y poco más. Y yo creo que es un gran desconocido, es un intelectual, yo creo que sin lugar a dudas el mayor intelectual que ha generado este país en toda la historia de este país. Mire lo que estoy diciendo, y sin embargo es un gran desconocido. Para despedirnos de don Miguel de Unamuno, con todo mi respeto, y de la lectura de Fuerteventura a París, con estudio, edición y nota de Marcial Morera, catedrático de la Universidad de La Laguna, voy a leerle este poema, bueno, es un soneto, que dice así: Dime qué dices, mar, qué dices, dime, pero no me lo digas, tus cantares son el coro de tus varios mares, en una sola voz que cantando gime. Ese mero gemido nos redime de la letra fatal y sus pesares. Bajo el oleaje de nuestros azares, el secreto nos oprime. La sinrazón de nuestra suerte abona, calla la culpa y danos el castigo. La vida al que nació no lo perdona. De esta enorme injusticia sé testigo, que así mi canto con tu canto entona, y no me digas lo que no te digo. Don Miguel de Unamuno. Mama ke itele yatina te futa tajalia sobe mato ninte buto mama ke itele yatina teye ninjali asilota kankutani na roma Yo soy como ese rey de aquel país lluvioso, rico pero impotente, joven aunque achacoso, que, despreciando halagos de sus 100 concejales, con sus perros se aburre y demás animales, nada puede alegrarle, ni cazar, ni su halcón, ni su pueblo muriéndose enfrente del balcón. La grotesca balada del bufón favorito no distrae la frente de este enfermo maldito. En cripta se convierte su lecho blasonado, y las damas que a cada príncipe hayan de agrado no saben ya encontrar qué vestido indiscreto logrará una sonrisa del joven esqueleto. El sabio que le acuña el oro no ha podido estirpar de su ser el humor corrompido, y en los baños de sangre que hacían los romanos, que a menudo recuerdan los viejos soberanos, reavivar tal cadáver él tampoco ha sabido,
pues tiene, en vez de sangre verde, agua del olvido. Spleen, Charles Baudelaire. Hace unos días leía en un periódico de tirada nacional un artículo que bajo el título "El debate, ¿están en crisis las humanidades?" planteaba que la enseñanza de disciplinas como la filosofía o la historia se encontraban cada vez más cuestionadas por su grado de utilidad en un mundo dominado por la economía y su búsqueda de beneficios. Ello me llevó a reflexionar sobre cómo cada vez se cuestiona más desde el sistema de la educación secundaria y sus ideólogos la necesidad y escasa conveniencia de que el alumnado reciba formación sobre filosofía, historia del arte, música o dibujo, todas ellas asignaturas con escaso valor mercantil. Recuerdo cuando se modificó la actual ley de enseñanza secundaria para reducir las horas lectivas de filosofía en las aulas e incrementar las de otras asignaturas, digamos, más dirigidas a la productividad capitalista, por ejemplo, economía, tecnología o formación y orientación personal y profesional. No voy a entrar en la absurda consigna a la que cada nuevo equipo de gobierno estatal se sume cuando toca el poder. Me refiero a la manía de modificar, anular o transformar, según intereses, la ley educativa creada por el gobierno anterior, el gobierno saliente. Esto no es baladí y responde a cómo cada partido político juega a adoctrinar desde las aulas a los futuros ciudadanos y ciudadanas en busca de su voto. ¿Saben cuántas veces ha cambiado la ley de educación en España? 8. En lo que llevamos en la democracia, con la consiguiente sopa de letras que uno ya no sabe ni qué normativa estamos hablando. Desde luego yo no soy experta y por tanto no me voy a meter en analizar a fondo el fondo real, quiero decir, de cada ley ni sus objetivos, pero mucho me temo que no están precisamente dirigidas a potenciar una ciudadanía con pensamiento crítico. Eso sin hablar de lo sumamente burocratizado que está el sistema de la enseñanza, en la que el personal docente, más que trabajar para que su alumnado adquiera unos mínimos de conocimientos básicos, se han convertido en cuidadores y carceleros de adolescentes. Con todas las hormonas revolucionadas. Con todo mi respeto hacia la comunidad educativa, pero los institutos se han convertido en meras guarderías, donde importa más que el alumnado acate las normas tal y cual, a que sea capaz de entender qué dice realmente esa norma. Entre las programaciones, los objetivos y las competencias que varían de una ley a otra y las horas invertidas en poner partes a los rebeldes de las aulas, el profesorado se encuentra cada vez más presionado y con mayores cotas de bajas médicas por depresión y problemas de salud mental. Un dato. Según el Instituto Nacional de Seguridad Social, las bajas laborales en el colectivo de profesora docente por problemas de salud mental se han triplicado desde 2016. Un dato para reflexionar. Esto sin contar la falta de autoridad de la que se ha visto desposeído el profesorado ante el alumnado e incluso los insultos y menosprecios, sino agresiones directas, por parte de los padres y madres que exigen aprobados inmerecidos para sus vástagos, a veces con el beneplácito de la dirección del centro. Y sí, sé de lo que estoy hablando. Y que conste que no es responsabilidad del equipo docente de los centros, profesoras y profesores que muchas veces hacen lo que pueden con lo que tienen y le dejan hacer, sino del propio sistema impuesto por políticos, que sin contar con formación especializada, se ponen a diseñar la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos en base a sus intereses. Les recuerdo que la reforma de 2022 de la LOMLOE estableció que la asignatura de filosofía no fuera obligatoria en la ESO, dejando de ser optativa en los institutos en cuarto de la ESO. Además, retiró la asignatura de valores éticos que se presentaba como optativa religión, la católica por supuesto, mientras esta se mantiene. Con la Iglesia hemos topado. Resulta que en España, un país cuya constitución se define como aconfesional, es decir, que no se reconoce a ninguna religión como oficial, tenemos metida la religión católica en las aulas. ¿No sería más correcto, digo yo, y respetuosa con las religiones de las diferentes culturas que conforman el tejido social de nuestro país en la actualidad, que en vez de religión se llama la historia de las religiones, por ejemplo? ¿O es que mi hijo adolescente tiene que ser adoctrinado a una religión concreta cuando en su familia no se profesa ningún tipo de religión?
¿O cómo puede suceder que yo no imponga mis creencias religiosas a mis hijos, pero sí puede hacerle la religión católica colándose en las aulas de un país aconfesional? No sé, señoras y señores, dirigentes, háganselo mirar, porque me parece que están un poco despistados al respecto. A ver si va a ser que la despistada soy yo y resulta que estamos todavía en aquella España de una grande y libre. Ahí lo dejo. Y no me digan que eso no responde a intereses ideológicos concretos. Pues claro que sí, a los intereses del sistema capitalista neoliberal en el que estamos inmersos. Que no vamos a ser tan ingenuos para creernos que todo está planificado en beneficio de nuestra juventud. Más bien está todo planificado para contar con personas adultas socialmente sumisas y culturalmente alienadas, directamente dirigidas al consumo compulsivo y absurdo. ¿O usted no se pregunta por qué los centros comerciales están siempre hasta los topes de gente que van de una tienda a otra gastándose lo que no tienen como si le fuera la vida en ellos? Y mientras, por supuesto, los que siguen ganando son los de siempre, las grandes multinacionales, los monopolios de las eléctricas y, por supuesto, como no, los bancos. ¿No le resulta contradictorio que pasando por las crisis sociales que estamos pasando, el 33,8% de la población canaria en situación de exclusión social estemos en este momento 33,8% de la población canaria en situación de exclusión social? Y la banca, sin embargo, sigue incrementándose sus dividendos y enriqueciéndose. Creo que nunca como antes en toda la historia de la humanidad ha estado eso más claro, aquello de la banca siempre gana. ¿No le llama la atención que el 10% de las personas más ricas de España concentren más de la mitad de la riqueza del país? ¿O que los 5 hombres más ricos del mundo hayan duplicado su patrimonio en el 2022? Entonces, ¿por qué nos escandalizamos tanto cuando un adolescente tiene como referencia de vida a un youtuber que se ha hecho rico sin ni siquiera haber terminado la educación secundaria? ¿Qué mensaje se le está dando? Pues el evidente. Primero, estudiar no sirve para hacerse rico y por tanto no sirve para nada. Y segundo, la cultura del esfuerzo ha muerto. Ponte frente a una pantalla a crear patujadas, que le llaman contenido, hasta que sean lo suficientemente estúpidas que llamen la atención de muchos miembros como tú, de tu sociedad iletrada. Y ¡pum!, comienzas a ganar seguidores, likes y con ello dinero. Y aquí tienen una de las explicaciones de por qué Canarias el 15,1% del alumnado abandona la educación secundaria sin acabar la educación secundaria, el 7º peor dato de toda España. Señores, lo que manda es el mercado, la formación dirigida al trabajo práctico por necesidad del mercado. Claro, ya no necesitamos artistas, ni músicos, ni escritores, y mucho menos ni filósofos, ni poetas. Lo que el mercado necesita es consumidores, no críticos locos e irreverentes que lo cuestionen. La gente no se dedica a la pintura o al dibujo artístico probablemente porque no ha tenido formación para ello. Otra cosa es que luego se cuente con un don especial que haga que definitivamente puedan desarrollar esa carrera artística. Pero para ello primero hay que ofrecer a la persona la oportunidad de conocer las técnicas del dibujo, o de la música, o del teatro, o de la escritura. Y por supuesto no se enseña a escribir ni a entender lo que se lee. Es más, la comprensión lectora de las y los jóvenes de hoy es un elemento que flota ausente en el limbo de su masa gris. A todos se aprende a leer y a entender lo que se lee. Y esto hace que primero el gusto de la lectura sea apenas inexistente entre la población joven y segundo y en consecuencia que la cifra de personas lectoras sea cada vez menor. Según datos del Barómetro de Hábito de Lectura y Compra de Libros en España de 2023, el 42% de la población canaria, escuchen, no ha tocado un libro en su vida. En fin, miedo me da. Se me había olvidado. Ni ángeles ni brujas, literatas en la historia. El pasado 1 de mayo nos enterábamos a través de los medios de comunicación del fallecimiento a la edad de 75 años de la periodista Victoria Prego. Para mí, como periodista, una mujer referente en mi profesión.
Por eso decido dedicar esta sección a su recuerdo con la lectura de una breve reseña publicada en el diario El País, que dice así: la periodista madrileña Victoria Prego ha fallecido en la madrugada de este miércoles a los 75 años. Destacada cronista de la transición española, Prego estudió ciencias políticas y periodismo. Tras unos primeros trabajos en el Alcázar, Informaciones y la Agencia EFE, entró en 1974 en Televisión Española, donde se ocupó de la información internacional, fue corresponsal en Londres y presentó diversos programas, entre ellos el espacio de entrevistas españoles. A principios de los años 80, el entonces director de Servicio Informativo de Televisión Española, Iñaki Gabilondo, le hizo el encargo de codirigir y presentar con Joaquín Arosa Mena el breve informativo nocturno Al Cierre, que acabaría dando pie a la tercera edición del telediario. Logró con un gran éxito con la serie documental La Transición, un referente televisivo que aborda desde el asesinato de Carrero Blanco hasta las primeras elecciones democráticas de 1977. Prego fue la subdirectora del proyecto y presentó sus 13 capítulos, concebidos entre finales de los años 80 y mediados de los 90. Estrenada en 1995, la serie cosechó destacadas audiencias y se recopiló posteriormente en sendas colecciones de vídeo y DVD. Hoy sigue siendo objeto de estudio y divulgación sobre aquellos convulsos años de la historia de España. Moderadora y tertuliana en diversos canales, presentó tertulias políticas nocturnas en Radio Voz, dirigió informativo nocturno de Onda Cero, publicó entrevistas en el semanario Paris Match y en blanco y negro, así como artículos en distintos periódicos como ABC y El Semanal. En el año 2000 se incorporó al diario El Mundo, donde llegó a ser adjunta de dirección. Durante los últimos años de su carrera ha ejercido como adjunta al director del medio digital El Independiente, dirigido por Casimiro García Abadillo, y a quien ha acompañado desde su lanzamiento en 1916. También ha colaborado en programas como protagonista, Los Desayunos de Televisión Española, La Interna. Prego, que escribió el Diccionario de la Transición, Los Presidentes y otros títulos dedicados a Alfonso Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar, fue investida honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos en 1918. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos galardones como el Premio Periodismo 1913 en honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la que fue presidenta además entre 1915 y 1919, el Premio Fundación Independiente de Periodismo Camilo José Cela y la Medalla de Plata de Documentales Históricos del Festival de Nueva York. Victoria Prego, una grande literatura, para mí una referente, descanse en paz. Con esta despedida a Victoria Prego, de la sección de Ángeles ni Bruja, Literatura en la Historia, también les quiero traer en esta sección la entrega de un premio Pulitzer a Cristina Rivera Garza, que es una escritora mexicana que ha sido galardonada con el prestigioso premio Pulitzer de Literatura por El Invencible Verano de Liliana. Publicada por Howard Books y Random House, la novela El Invencible Verano de Liliana, es una novela que es un relato desgarrador sobre el feminicidio de su hermana, ocurrido en 1990. La hermana era mexicana, como la autora, por supuesto, y habla de feminicidios en un país profundamente marcado por esta lacra social que es el feminicidio, o sea, el asesinato de mujeres, porque sí, de forma impune. Este libro no solo es una pieza literaria excepcional, sino también un poderoso acto de memoria y denuncia. Este premio se suma a otros que acumula el libro, como el premio Xavier Villaurrutia de escritores para escritores en el 2021, el premio Rodolfo Wabs de 1922, o sea, de 2022, perdón, que otorga la Semana Negra de Gijón, y el premio Mazatlán de literatura también también del 2022, perdone, con la fecha. Se trata, por tanto, de un premio que sirva, que me gustaría, que he traído aquí a esta sesión de Ni Ángeles ni Brujas, Literatas en la Historia, porque me gustaría que sirviera para acercar a los lectores, al público lector, el invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Felicidades, Cristina.
Y con esta sintonía nos despedimos hasta el próximo jueves 6 de junio, aquí en Radio Galda, de 7:30 a 9:30 de la noche. Gracias a todas las personas que nos han seguido, que nos han escuchado a través de las redes sociales, a través de iVoox. Les recuerdo que tenemos el programa también subido en nuestra sección de Escúchanos de palabrayverso.com. Gracias, por supuesto, a Gilberto Candelaria por todo el apoyo técnico, a Federico Vivanco, a Angélica Guzmán Reque, que han sido las personas entrevistadas y que nos han participado en este programa de hoy. No hemos podido contar con Marcial Morera, quizás en otra ocasión podamos tener un poquito más de suerte. Por supuesto, a Roberto Iglesias por sus secciones de momentos cualibetales y su compartir del poema, un cuento de Tolstoy y un poema de Baudelaire. Y hemos echado de menos también a Antonio Arroyo Silva, pero tampoco ha podido estar aquí presente en el programa de hoy, así que no pasa nada. Son 2 horas, 120 minutos de literatura hecha radio, de radio hecha literatura, aquí en De la Palabra al Verso, en Radio Galdar, con redifusión en las radios amigas de Radio Gaete, Radio Moya, Radio Aruca, Radio Terror y Radio Valsequilla. La que les habla, Josefa Molina. Esto es De la Palabra al Verso. Gracias.